Esto es Coinonía en Sintonía. Somos más que un programa de radio. Entérate de las noticias católicas en el mundo. Cápsulas de interés general. Entrevistas, análisis de temas actuales. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en Sintonía. Comenzamos. Bienvenidos a este programa Coinonía en Sintonía. Gracias por estar presentes con nosotros a esta hora de la noche, ya la última hora del día, esperando que hayan tenido un gran jueves. Todavía estamos en tiempo de Pascua según el calendario litúrgico. Estamos en la segunda semana de Pascua, estamos a 16 de abril del año 2015 y hoy estamos celebrando a Santa Bernadette, la vidente de la Virgen de Lourdes, y pues una mujer que después de haber tenido esta hermosa aparición de Nuestra Señora de Lourdes, pues se dedica por completo a servir a Dios en un monasterio. Y bueno, ya conoceremos un poco más de ella en nuestra sección del Santoral para este día. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio. Agradezco a cada uno de ustedes que estén con nosotros en esta programación católica de Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar, y también, por supuesto, agradeciendo su participación a través de nuestra línea telefónica al 608-3652. Es el teléfono al cual ustedes se pueden comunicar, darnos sus comentarios, y toda la opinión que usted quiera emitir para este programa siempre será bienvenida. Tenemos intenciones del Santo Padre para este mes de abril, hoy 16 de abril. La intención general es para que los gobernantes promuevan el cuidado de la creación y la justa distribución de los bienes y recursos naturales. La intención misional es para que el Señor resucitado llene de esperanza el corazón de quienes sufren el dolor y la enfermedad. Estas son pues las intenciones del Santo Padre para este mes de abril. Vámonos inmediatamente a las noticias para este día. Hay mucha información generada tanto a nivel nacional, regional e internacional. A nivel internacional, gracias a Dios, una muy buena noticia: hay aumento de católicos en el mundo. Esta es la nota y después la compartiremos y descifraremos un poquito más acerca de ella. El número de católicos aumenta a más velocidad que la población. Hoy por hoy, de cada 100 personas, casi 18 son católicas. La cifra ha pasado entre los años 2005 y 2013 de 1.115 millones de personas a 1.254, o lo que es lo mismo, del 17,3% de la población mundial al 17,7%. Es sobre todo gracias a África, donde han pasado de 153 millones de católicos a 206. También ha crecido un 10,5% en América y un 17,4% en Asia. Por otro lado, aumenta un 2,2% el número global de sacerdotes, actualmente 415.348. Hay más en todos los continentes, excepto en Norteamérica y en Europa. La tendencia de futuro es a la baja, porque el número de seminaristas se ha reducido un 2% en los últimos 2 años. Paradójicamente, el 44% de los sacerdotes están en Europa, donde viven el 23% de los católicos, y el 29% de los sacerdotes están en todo el continente americano, a pesar de que allí vive el 49% de los católicos. Además, también se ha reducido el número de religiosas, que ha pasado de 760.000 en 2005 a 693.000 en 2013. Pues qué gran noticia para todos nosotros católicos, y además también, por supuesto, algo que parece influir en este aumento de católicos es también un nuevo auge que le dio a la Iglesia Católica el reciente anuncio, por supuesto, del pontificado del Papa Francisco, que viene a traer mucha sangre nueva y mucha motivación
para todos, para propios y extraños. Y hablando de pontífices, el día de hoy Benedicto XVI está cumpliendo 88 años de edad. El sumo pontífice emérito Benedicto XVI cumple 88 años de edad y dentro de 3 días, es decir, el 19 de abril, se recordará el 10º aniversario de su elección como sucesor de San Pedro, y esto fue lo que ocurrió hace algunos años, en el año 2005. Benedicto XVI, o cardenal Joseph Ratzinger, nació en una diócesis de Alemania un 16 de abril de 1927. 1927, aparte, me recuerda que estábamos en plena persecución religiosa aquí en México. Entre las importantes labores que desempeñó al servicio de la Iglesia, destaca que en 1962 participó en el Concilio Vaticano II como consultor teológico del entonces arzobispo de Colonia, Alemania, el cardenal Joseph Frings. También sirvió durante años como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Pontificia Comisión Teológica Internacional, así como decano del Colegio Cardenalicio. El 11 de febrero del año 2013 anunció su renuncia al pontificado, la que se hizo efectiva un jueves 28 de ese mismo mes. Actualmente Joseph Ratzinger vive en el monasterio Mater Ecclesiae en el Vaticano, en donde se dedica a la lectura y a la oración. Una de sus últimas y más recordadas apariciones fue al lado del Papa Francisco durante la canonización de San Juan Pablo II y de San Juan XXIII, considerado por la prensa como el Día de los 4 Papas. En recientes declaraciones al programa televisivo, un programa que se llama El Camino de los Milagros, el prefecto de la Casa Pontificia y secretario personal de Benedicto XVI manifestó que el Papa emérito Benedicto XVI piensa en la muerte y se prepara para esta. El Papa y yo hemos hablado de la muerte varias veces, dijo él. Es claro que es un hombre que dentro de muy poco cumplirá 88 años, en aquel tiempo que le hacían la entrevista. Piensa en esto, obviamente por la edad piensa en la muerte del Papa emérito, pero lo suyo es un arte cristiano, porque prepararse a la muerte quiere decir prepararse al encuentro con Dios, y esto es un encuentro decisivo y además deseado por el Papa Benedicto XVI. En todos los sentidos, este Papa hizo historia. Desde el momento de su renuncia, también pasa a la historia como muy pocos de los pontífices que por su avanzada edad pues deciden renunciar al pontificado. Vamos a ver esta nota donde nos van a explicar alguna de las cosas que nosotros podríamos estarnos preguntando acerca del Papa: cómo habremos de llamarlo, dónde vive, a qué se dedica, por qué renunció, etcétera. Otras preguntas que serán resueltas en esta cápsula acerca de Benedicto XVI, que el día de hoy está cumpliendo 88 años de edad. El cardenal Joseph Ratzinger se convirtió en Benedicto XVI el 19 de abril de 2005. Fue papa durante casi 8 años hasta que renunció el 11 de febrero de 2013. Siendo una de las personas más famosas del planeta, lo cierto es que ahora apenas se conoce nada de su día a día. Recogemos algunas de las preguntas que quizás se hacen sobre su nueva vida. ¿Cómo hay que llamarlo? Conserva su nombre, Benedicto XVI, y sigue siendo su santidad. También podemos dirigirnos a él como Papa emérito o Pontífice emérito. ¿Por qué renunció? El 11 de febrero de 2013, Benedicto XVI se convirtió en el primer papa que renunciaba desde 1415. Él mismo explicó el porqué. He llegado a la certeza de que mis fuerzas, debido a mi avanzada edad, no se adecúan por más tiempo al ejercicio de mi ministerio. Era el cuarto papa más anciano de la historia. Durante los últimos años de pontificado tuvo que afrontar varios escándalos y problemas, y según Benedicto XVI hacía falta un papa con más energía que él para pasar página. ¿Hay 2 papas en la Iglesia? Solo hay uno. Benedicto XVI es el Papa emérito e hizo una promesa de lealtad al nuevo Papa que resultara elegido en el cónclave. Entre vosotros, Colegio de Cardenales, está el futuro Papa, al que prometo mi incondicional obediencia.
Aunque había a quienes preocupaba que la presencia de dos papas pudiera confundir, se ha asumido con naturalidad que el único pontífice es Francisco. ¿Dónde vive y a qué se dedica? El Papa emérito vive en un antiguo monasterio dentro del Vaticano, el Mater Ecclesiae. Se levanta antes de las 8 de la mañana y después va a misa. Su jornada transcurre entre la lectura, la escritura y la oración. Por las tardes pasea, por la noche, en ocasiones ve la televisión y se interesa por la actualidad. Antes de dormir, reza. Su secretario asegura que Benedicto XVI está muy ágil de mente y sigue tocando el piano de memoria. Mantiene un perfil bajo y raramente se le ve en público. ¿Está bien de salud? Una persona cercana al Papa emérito dijo que a veces tiene problemas para caminar, pero salvo algunos achaques propios de su edad, su salud es buena para alguien que roza los 90 años. ¿Cómo es su relación con el Papa Francisco? Mantienen una relación cordial. Cuando renunció, aseguró que ofrecería consejo al nuevo Papa si lo necesitaba. Francisco le ha visitado y telefoneado. La última vez que se les vio juntos en público fue en febrero, durante el consistorio de creación de nuevos cardenales, en el que se saludaron con este cariñoso abrazo. Y vamos a continuar con más información, pero esto será después de la pausa. Quédense con nosotros. Tenemos importantes avisos que compartirles también acerca de algunos eventos que tendremos aquí en Koinonia Radio y también algunos retiros que se están llevando a cabo en esta arquidiócesis. No se vaya, quédese con nosotros. Todavía tenemos mucho más que informarles en este programa Koinonia en Sintonía. Koinonia en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonia en Sintonía. Continuamos. Continuamos con más información. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos algunos avisos. Carmelita Guzmán de la Capilla Expiatoria está invitando a todas las mujeres a un retiro este 18 y 19 de abril. El costo por persona es de 120 pesos y el retiro es de 8 de la mañana a las 6 de la tarde en el Instituto Kolbe. Si usted tiene posibilidad de ir y quiere más información, comuníquese al 622-1947, 622-1947. Otra información que queremos compartirle, más bien invitarle, es a este desayuno conferencia que será ya pasado mañana, el día sábado 18 de abril. Este desayuno es pro ayuda a Koinonia Radio en el restaurante La Escondida a partir de las 9 de la mañana. Cada desayuno, cada mes, tenemos un desayuno cada mes para ayudar a la estación de radio y hay un invitado especial. En esta ocasión el invitado especial es el padre Israel Ángeles, que ustedes conocen bien, es párroco de aquí de Nuestra Señora de la Encarnación, es también colaborador en Koinonia Radio con sus diferentes programas de noticias y también Vidas Transformadas, un programa para darnos cuenta de lo que Dios hace pues en cada una de las personas, testimonios muy interesantes, de manera que seguramente lo conocen, es muy querido por ustedes, por todos nosotros, y él estará compartiendo en este desayuno conferencia 18 de abril, 9 de la mañana, restaurante La Escondida. El costo es de 120 pesos por persona. Además, yo le sugiero que lleve un extra de dinerito, porque se van a poner a la venta un disco nuevo que el padre Israel Ángeles está promoviendo, reflexiones muy hermosas, que se llama, el disco se llama El cariño de Dios en tiempos de sombra. Es un CD de reflexiones del padre Israel y estará de venta en este desayuno. Si usted por alguna cuestión de mucha emergencia no pudo ir al desayuno, pues yo le sugiero que se comunique con nosotros para apartar su disco. ¿Saben qué? No voy a poder ir al desayuno, pero apártenme mi disco y paso por él tal día a la parroquia y aquí se lo vamos a tener. Lleve pues su extra porque va a estar en venta este disco El cariño de Dios en tiempos de sombras, reflexiones del padre Israel. Vámonos con más información. Quiero presentarles esta cápsula acerca de este día que también está en espera la iglesia. Todos nosotros estamos en espera pues de este día
de gloria, donde también seremos ungidos y tendremos una fuerte efusión del Espíritu Santo. Esto en el día de Pentecostés, una promesa que Cristo hace a sus discípulos antes de ascender a los cielos, que vendrá a ustedes el Paráclito, vendrá a ustedes el Consolador. Si no me voy, no se los podré enviar, no podrá llegar a ustedes la promesa del Padre. Así llamaba Jesucristo al Espíritu Santo, a esta efusión que estamos próximos a gloriarnos en ella, que es el día de Pentecostés. Vamos a ver de qué se trata. ¿Te gustaría crecer en tu vida espiritual mediante pequeñas lecturas, una para cada día del año? Entonces no dejes de leer el libro 365 días para acercarse a Dios, del Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Con él comprenderás qué es la Biblia, cómo se formó, el origen del pueblo judío, la etapa de los reyes y profetas, las principales palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios. Editorial Ediciones Martínez Roca. Con mucho gusto saludo a la comunidad de San Miguel Arcángel en Ciudad Nezahualcóyotl y con gusto también les ofrezco el siguiente video. Cristo, antes de ascender a los cielos, prometió a sus discípulos que no los dejaría solos, sino que les daría una fuerza especial para que pudieran continuar su misión. Esa fuerza es el Espíritu Santo. Cuando se cumplieron 40 días de su resurrección, Cristo ascendió a los cielos y 10 días después, a los 50 días, les envió al Espíritu prometido. ¿Por qué exactamente en ese tiempo y no en otro? Hay que recordar que los judíos tenían una fiesta de acción de gracias por todas las cosechas y primeras crías a los 50 días de la Pascua. Esto hacía que todos fueran a Jerusalén a ofrecer el diezmo por las bendiciones recibidas. Pero no solo llevaban parte de sus granos, animales o primicias al templo. También aprovechaban para intercambiar bienes con otros, creando un ambiente de mercadería. Algunos cambiaban sus bienes por granos, animales comestibles de carga, telas, especias y esencias, alfarería, orfebrería, etc. Esto hacía que, además de una fiesta religiosa, se llevara a cabo en Jerusalén el día de compra y venta más importante del año. A esta fiesta le llamaban Pentecostés, de la palabra griega penta, que significa 5 o 50, y significaba la fiesta después de los 50 días. A esta mercadería asistía gente de todo el mundo conocido: Grecia, Roma, Egipto, las ciudades más importantes de Mesopotamia y de las islas del Mediterráneo, convirtiendo a la ciudad en un lugar donde se escuchaban todo tipo de lenguas. Dios sabía que aquella ocasión era el mejor momento para que los apóstoles comenzaran a predicar, porque todos los que los escucharan, al regresar a su tierra de origen, se convertirían en propagadores de las enseñanzas, muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, los apóstoles se mantenían encerrados en el cenáculo porque sentían que aún no estaban preparados para predicar. Se sentían inmaduros y aún tenían miedo a los judíos que crucificaron a Cristo. Por su parte, Dios sabía que ya estaban listos. Era cuestión de un pequeño empujón, de una ayuda extra, y todo saldría perfecto. Por eso Dios hizo descender sobre ellos al Espíritu Santo en lenguas de fuego. Estas significan la purificación y maduración de sus ideas y palabras. El aire fuerte representa la fuerza de Dios que mueve y fortalece. Así, con la fuerza extra, Pedro y sus compañeros comenzaron a predicar y se realizó el gran milagro contrario a la Torre de Babel. Si en Babel, por egoísmo y alejamiento de Dios, todos se habían dispersado por hablar lenguas distintas y no entenderse, en Pentecostés, gracias al Espíritu Santo,
todos pudieron entender el mensaje de salvación y el mensaje universal del amor de Dios. Por eso se dice que la iglesia nace en Pentecostés, porque a partir de ese día, aunque Cristo ya no estaba físicamente, continuaba presente en la predicación y milagros de sus apóstoles. Los dones del Espíritu Santo fueron mencionados por el profeta Isaías en el Antiguo Testamento: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Estos dones los recibimos en el bautismo y en la confirmación. Sabiduría. No se consigue con el solo estudio, porque hay quienes estudian mucho pero no son sabios. Este don ayuda a buscar y gozar las cosas de Dios, creando en nosotros una vida espiritual intensa. Nos da criterio para juzgar mejor y con más elementos a Dios, al hombre y al mundo. Entendimiento. Agudiza la mente para que podamos profundizar en las cosas de la fe y al entenderlas, experimentemos un gran gozo. Es como una luz que ayuda a entender lo que Dios ha revelado a lo largo de la historia, especialmente en la Biblia. Consejo. Ante los problemas no siempre tomamos la mejor decisión. Es frecuente que nos dejemos llevar por sentimientos o emociones e incluso actuemos en forma precipitada. El don de consejo ayuda en las situaciones difíciles y dolorosas de la vida, iluminándonos para elegir lo que más conviene a nuestra salvación. Este don hace que nuestra prudencia sea más fuerte y perfecta, y en casos imprevistos nos ayuda a elegir acertadamente. Fortaleza. Nos robustece en la lucha cotidiana contra el mal. Capacita para atacar el mal y resistirlo constantemente, sea que provenga de las seducciones del mundo, del engaño o de la debilidad del cuerpo. Hay quienes van diariamente al gimnasio para fortalecer su cuerpo, pero tienen debilidad en el espíritu porque les falta fortaleza. Ciencia. Ayuda a discernir entre lo que nos acerca o nos aleja del bien, entre los valores o antivalores, de tal manera que los bienes materiales, en lugar de perdernos, nos ayuden a llegar hasta Dios, fuente de todo lo creado. Especialmente el don de ciencia nos ayuda cuando confundimos lo bueno con lo malo, creyendo que lo malo es bueno. Por ejemplo, cuando pensamos que es mejor el puro placer que el amor, o que el dinero es más importante que la persona. Piedad. Ayuda a cumplir la voluntad de Dios y, al complacerlo, nos da la alegría de sentirnos más cerca de Él. De la misma manera en que nos sentimos a gusto cuando estamos cerca de los seres amados y deseamos complacerlos, este don nos da la satisfacción de estar con Dios y cumplir su voluntad. Temor de Dios. No consiste en tenerle miedo. De la misma manera en que por amor a perder lo que más queremos, la vida, los seres queridos, la novia o el novio, los ahorros, etc., los cuidamos y protegemos, este don nos ayuda a entender que Dios es lo máximo y por eso debemos cuidar nuestra relación con Él para no perder la amistad de quien nos amó antes de que nosotros lo conociéramos. Después de esta reflexión solamente me queda decirles que disfruten de esta velada de Pentecostés y gocen el Espíritu Santo que Dios ha derramado en sus corazones. Y vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros, vamos a regresar ya con la editorial del Padre Israel Ángeles Gil y todavía tenemos más información en el último bloque de este programa, Koinonía en Sintonía. Hacemos la pausa. Koinonía en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en Sintonía. Continuamos. El tema de hoy en Koinonía en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros. Koinonía en Sintonía. Soy el Padre Israel Ángeles y la editorial de este día
va a tratar un tema ya que es un tanto, no ambiguo diría, pero sí tenso, llevó cansancio y bueno, cerca de 3 hasta 4 años de esta situación. Me refiero a una evaluación doctrinal que se había dado desde el Vaticano a una de las instituciones más importantes religiosas en los Estados Unidos, a la Leadership Conference of Women Religious, es decir, la conferencia de mujeres religiosas o de monjas en los Estados Unidos. Para que nosotros tengamos alguna idea, la mayor organización de monjas estadounidenses, y yo diría pues propiamente del continente americano, ¿sí?, es esta conferencia de mujeres religiosas o de monjas, que propiamente es el 80% de las superioras de las religiosas de los Estados Unidos. Y bueno, se trata de un caso que ya tiene por lo menos antecedentes entre 4 y 3 años. Vamos a iniciar desde el 2008. La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, entonces dirigida por el cardenal Frank Rodé, puso bajo la lupa la situación de la calidad de vida de las más de 51,000 monjas estadounidenses y concluyó positivamente en diciembre del año pasado y con un informe final de la visita apostólica a los institutos de vida consagrada de las religiosas en los Estados Unidos de América. Presentado en el Vaticano por el actual presidente del dicasterio, el cardenal brasileño João Braz de Avis, y entre otros por la presidenta de la conferencia de mujeres religiosas o de monjas, Sharon Holland. El nombre ya es muy común porque había habido muchas tensiones, incluso el tema tenía ingredientes muy mediáticos, monjas que están contra el Vaticano que ataca a las monjas, que traen problemas, que si son van fuera de la doctrina. O sea, era un escenario que dio mucha tela de dónde cortar a los medios internacionales y durante muchos tiempos que se fue posesionando como un tema, pues de alguna manera muy de cliché en los periódicos. Pero bueno, la visita doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigida en este momento por el cardenal estadounidense William Levada, a esta conferencia de religiosas de los Estados Unidos, en cambio, comenzó en febrero del 2009. Desde el 2009 ya estaba esta situación, cuando empieza la visita doctrinal, en donde estaba el entonces cardenal estadounidense William Levada. Comenzó en febrero del 2009. En abril del 2012, pocos meses antes de que el cardenal William Levada dejara el cargo al cardenal alemán Charles Ludwig Müller, la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos y no el Vaticano, como a veces se dijo, publicó el documento final de la fase introductoria en la que la Congregación Vaticana indicaba, entre otras cosas, serios problemas doctrinales entre las monjas estadounidenses, registrando algunas posturas inaceptables expresadas por algunos de sus exponentes sobre la Iglesia y sobre Jesús, sobre el enfoque de la Santa Sede en relación con temas como la homosexualidad y la ordenación sacerdotal femenina, que eran los puntos propiamente de escándalo, estas situaciones. Incluso por ahí se hablaba de libros que escribían algunas religiosas estadounidenses con temas realmente contradictorios a la doctrina de la Iglesia, sobre todo en línea moral. En general indicaba el documento, ese documento famoso, ¿sí?, que había un radical feminismo en la asociación de monjas americanas y que además de las ocasionales posturas públicas en desacuerdo o polémica con las posturas de los obispos americanos en relación con la reforma sanitaria de la administración del presidente Barack Obama y así temas variados, que son enseñanzas auténticas de la fe y de la moral católica. El documento criticado por la misma Liga y algunos medios como el National Catholic Reports, American
y otros, concluía con el nombramiento de una comisión guiada por el arzobispo de Celle, James Sartain, encargada de revisar los programas, los patrocinios y los estatutos de la organización. Durante el primer encuentro entre el nuevo prefecto de la doctrina de la fe y las religiosas, esta comisión de monjas que representaban esta conferencia, Müller difundió un comunicado el 15 de abril del 2013, el actual prefecto para la doctrina de la fe, en el que se leía que había informado a la presidencia de que recientemente había discutido la evaluación doctrinal con el Papa Francisco, que reafirmó los resultados de la evaluación y el programa de reforma para esta conferencia de superioras. La conversación, indicó por su parte la Organización de las Monjas Estadounidenses, decía, lo citamos, fue abierta y franca. Rezamos para que estas conversaciones puedan dar fruto por el bien de la Iglesia. Hoy al final el Vaticano publicó un Joint Reports, un informe conjunto, en el que se subraya la forma en la que se llevó a cabo la implementación del mandato de 2012, ese famoso documento, firmado en el encuentro que se llevó a cabo hoy entre ambas partes ante la presencia del cardenal Gerhard Müller, prefecto para la doctrina de la fe. Al final del proceso, comentó el cardenal Müller, la congregación confía en que esta conferencia de religiosas americanas ha aclarado su misión, primero, para sostener a sus institutos miembros y ha desarrollado una visión de la vida religiosa centrada en la persona de Jesucristo y arraigada en la tradición de la Iglesia. Esta visión es la que hace que las religiosas y los religiosos sean testimonios del Evangelio y consecuentemente es esencial para el florecimiento de la vida religiosa en la Iglesia. Sor Holland, que habían estado por algunos años en los periódicos y que parecía así como una monja rebelde, que no pudo participar en el encuentro, comentó: recibimos favorablemente la conclusión del mandato, después de intercambios que fueron largos y que pusieron desafíos a nuestra práctica. Mediante estos intercambios, conducidos siempre en un espíritu de oración y mutuo respeto, fuimos guiadas a una comprensión más profunda de las recíprocas experiencias. Qué bellas palabras, ¿no? Reconocer fuimos guiadas a una comprensión más profunda. A veces es lo que falta, profundidad. Responsabilidades, tareas y esperanzas para la Iglesia y para el pueblo en los que servimos. Aprendimos que lo que tenemos en común es mucho más grande que cualquiera de nuestras diferencias. Nuevamente una madurez, ¿sí? Y bueno, la sala de prensa del Vaticano informó que hoy el Papa recibió a la delegación de esta Leadership Conference of Women Religious, esta conferencia de monjas estadounidenses, y me parece muy acertado. Hoy en los vaticanistas también, sobre todo en el sitio Vatican Insight de Roma, este artículo referente al análisis de esta situación que en su momento se ponía y se discutía, que parecía que era una especie de sindicato de monjas y que a veces creamos fantasmas, a veces creamos sombras cuando no hay suficientemente luz, y que hay que creer en los procesos, en los caminos, en el mutuo diálogo, en la colaboración y no precisamente solo en lo que tradicionalmente en todos los ámbitos siempre es una estrategia malévola, armar navajas. Así se planteó este tema entre las monjas americanas y los pontífices y la Congregación para la Doctrina de la Fe, que era armar navajas y entrar a la pelea, a la batalla. Pues parece que en este punto termina el proceso. Seguiremos con más. Si hay algo por comentar, lo seguiremos aquí siempre en Koinonía en Sintonía. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones a cada uno de ustedes. Yo los dejo con la cápsula de la salud a través de los productos de Koinonía Radio. Una excelente noche. Las cápsulas de Moringa ya no son más MoriPlus, sino que ahora son Moringa Koinonía. Misma cantidad, misma presentación, solo el nombre cambia. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonía.
Este es un producto 100% natural. Lo tenemos en presentación de 120 cápsulas con todos los beneficios del árbol de la moringa, el árbol de la vida. Haga sus pedidos, llámenos 608-3652. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Koinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en sintonía. Continuamos. Estamos de regreso y tenemos más información para ustedes ya en este último bloque de este programa Koinonía en Sintonía. El Vaticano ya ha anunciado fechas del viaje del Papa Francisco a Ecuador, a Bolivia y a Paraguay. El director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Padre Federico Lombardi, dio a conocer esta mañana las fechas en las que el Papa Francisco estará en Ecuador, en Bolivia y en Paraguay, y será esto en el mes de julio de este año 2015. Ya estamos muy próximos. El padre Lombardi afirmó en una declaración que su santidad el Papa Francisco, acogiendo la invitación de los respectivos jefes de Estado y de los obispos de estos países, efectuará su viaje apostólico a Ecuador del 6 al 8 de julio, a Bolivia del 8 al 10 de julio y a Paraguay del 10 al 12 de ese mismo mes. El programa del viaje se publicará ya en breve y concluye el texto dado a conocer por la oficina de prensa de la Santa Sede en esta mañana. Esta mañana también, en el marco de la Asamblea General que se realiza en Cochabamba, los obispos de Bolivia y Evo Morales, presidente de este país, informaron a la prensa sobre los detalles de la visita del Santo Padre. Hace unos días la prensa de Paraguay dio a conocer la que sería la agencia, más bien la agenda del pontífice de ese país. Así que pues estén muy pendientes, sobre todo pues aquellos que estén interesados. Será no lo más cercano que estará el Papa a México, porque recordemos que estará también acá en Estados Unidos para el Congreso de las Familias en Filadelfia. Para los que estamos en el norte seguramente será mucho más conveniente la visita, si alguien tiene interés, la visita acá en Filipinas, que además se acercará un poco más para acá, recordando que también canonizará al Beato Junípero Serra. Y para nuestros paisanos que viven en la parte del sur de México, seguramente los países más cercanos podrían ser aquellos de Ecuador, Bolivia y Paraguay. En fin, pues será la manera de tenerlo un poco más cercano al Papa Francisco. Vamos con más información. Ahora vamos a conocer a quién celebramos el día de hoy, a quién festejamos. Este es el santoral para este día. El santo es aquel que, siendo humano como nosotros, se transforma con mayor perfección y por voluntad en imagen de Cristo. Este es el santoral de hoy. San Benito José Labré. Nació en Bolonia, Francia, en 1748. Era el mayor de 15 hijos de un librero acomodado. Sentía una enorme inclinación a la lectura de la Sagrada Escritura y a leer la vida de los santos y libros religiosos. Tenía además la inclinación a la vida retirada y a la meditación. Se propuso entrar en un convento para dedicar totalmente su vida a la oración, al silencio y a la penitencia. Viajó por varios conventos, pero no lo admitían por su edad, ya que tenía 20 años y la edad mínima era de 24 para aceptarlo. Se hizo la excepción en un convento, pero tuvo que dejarlo porque le atormentaba la enfermedad de los escrúpulos. Decidió andar de peregrino por todos los santuarios y viviendo de limosna, dedicando su tiempo a la oración, meditación y penitencia. Caminaba descalzo y su lecho de dormir era el quicio de una puerta o donde lo tomara la noche. Era despreciado por muchos, pero los hombres de buena espiritualidad lo admiraban. Por los caminos no hablaba con nadie, salvo caso que lo requirieran.
y si recibía una limosna, daba las gracias y buscaba a otro más pobre para dársela. En los santuarios a donde llegaba, se pasaba días en oración y horas interminables ante el Santísimo. Siguió su camino de peregrino y los últimos años los pasó en Roma, saliendo solo al santuario de Loreto. Le gustaba mucho acudir a la devoción de las 40 horas que se celebraban en diferentes templos y se pasaba los 3 días en oración. Su muerte fue tranquila y a los 100 años de su muerte fue canonizado. Sus milagros se multiplicaron a través de sus reliquias. Otros santos de hoy: Engracia, Toribio, Calixto y Joaquín. Continuamos con más información sobre también pues el cumpleaños número 88 del Papa Emérito Benedicto XVI. El Papa Francisco lo ha felicitado y también hace un pedido especial en su cumpleaños. El Papa Francisco ha felicitado esta mañana en el Vaticano a Benedicto XVI por su cumpleaños número 88. Lo hizo al finalizar la misa que celebró en la capilla de la Casa Santa Marta, donde él reside. El Santo Padre dijo: quisiera recordar que hoy es el cumpleaños del Papa Benedicto XVI. He ofrecido la misa por él y también los invito a rezar por él para que el Señor lo sostenga y le dé mucha alegría y mucha felicidad. El Papa Emérito, pues recordamos que vive en oración desde que renunció al pontificado en febrero del año 2013. Reside en el monasterio Mater Ecclesiae, que se encuentra en el Vaticano, y dentro de 3 días, el 19 de abril, se recordará también el 10º aniversario de su elección como sucesor de San Pedro en el año 2005. Vamos con más información. Hay una frase que no sé si será solamente muy mexicana, pero en México la utilizamos mucho para aquellos que nos ven fuera de nuestro país, y esta frase es: no hay mal que por bien no venga. Vamos a ver qué significa esta frase. Hay un dicho que dice: no hay mal que por bien no venga. Esto significa que el ser humano tendría que tener la sabiduría necesaria para entender que no todas las cosas que nos suceden, incluso los errores, son malos. Porque de cada experiencia, aún por muy negativa que sea, o un error por muy grande que sea, podemos aprender. Un ejemplo de esta mala actitud la podemos encontrar en aquel náufrago. Llevaba varias semanas en una isla y después de mucho trabajo logró hacer una cabaña para poder dormir y para poder cubrirse del sol. Fue a ver qué cazaba y cuando regresaba, al atardecer encontró que la cabaña estaba ardiendo y totalmente convertida en llamas. Aquel hombre maldijo a Dios, maldijo a la vida y se quedó dormido en su llanto. Despertó al día siguiente muy temprano porque estaba un barco ahí. Habían llegado a salvarlo. Y él les preguntó: ¿y cómo supieron que yo estaba aquí? Porque vimos una humareda que salía de la isla. Aquella humareda, aquel incendio que para él era una mala noticia, fue su salvación. Toma en cuenta y aprende que en cada mal momento, en cada mala experiencia, tu corazón, tu mente se fortalece, tu sabiduría se hace más profunda. Así que cuando digas este dicho, no hay mal que por bien no venga, convéncete de que así es. Tenemos más información antes de retirarnos, tenemos unos 3 minutitos antes de ello y solamente agradecerles pues la participación que han tenido en este programa y siguen los festejos. Todo el día de hoy estuvo de festejo el Papa Emérito Benedicto XVI y esta vez también con una fiesta bávara
Esto así lo festejaron a Benedicto XVI, una fiesta bávara por los 88 años del Papa Emérito Benedicto XVI, aprovechando la bella jornada de la fiesta para celebrar al pontífice alemán. Fueron los grupos folclóricos bávaros y cazadores de los Alpes. En la plaza frente al monasterio Mater Ecclesiae, donde vive Benedicto XVI, se realizó una sencilla pero muy amena fiesta, y la foto, no podría faltar la foto del recuerdo, posando con una de esas tradicionales jarras de cerveza. Pues así se fotografiaron ellos también, y bueno, recordando que el Papa Emérito es un Papa alemán. También para festejarlo, pues estuvo junto a él su secretario particular de Benedicto XVI, y también su hermano Joseph Ratzinger, el hermano de Joseph Ratzinger, mejor conocido como Benedicto XVI, y que también en enero pasado su hermano cumplió 91 años, de manera que el Papa Emérito viene de familia longeva, muy plenos en su vida. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Muchas gracias por haber estado en esta noche. Deseamos que tengan ustedes una muy buena noche, buen inicio del día. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Agradezco en los controles técnicos a Josué Cázares y sobre todo a ustedes la presencia que han tenido en este momento de noticias en Koinonia en Sintonía. Les dejo, como es costumbre, con las efemérides para este día. Estas son las efemérides para hoy, 16 de abril. 1531. En México, Fray Toribio Paredes, natural de Benavente, España, a quien los nativos llaman Mitolinía, es decir, pobrecito en lengua náhuatl, por su vida sencilla, funda la ciudad de Puebla, en el valle de Cuetlascoapan, en la margen oriental del río San Francisco. Por su situación será paso obligado del comercio y prosperará con rapidez. 1889. Nace en Londres, Reino Unido, Charles Chaplin, actor cómico del cine mudo, conocido por su interpretación de Charlotte, y también productor y guionista cinematográfico. 1810. Muere en la Ciudad de México don Ignacio Mariscal, quien naciera en la ciudad de Oaxaca en el año de 1829. El señor Mariscal se distinguió como abogado, diplomático y combatiente liberal. 1838. Comienza la Guerra de los Pasteles, conflicto bélico entre Francia y México. Hoy es el Día Mundial de la Voz. El santoral para hoy es Toribio de Liébana, Fructuoso, Obispos. Estas fueron las efemérides para hoy, 16 de abril. Esto fue Koinonia en Sintonía, una producción de Koinonia Media. Ahora has quedado en sintonía con los eventos, noticias.